tarde. Un cordial Buenas saludo para tardes. todas y todos. Muy buenas tardes. Deseo que se encuentren muy bien. En breves minutos daremos inicio al encuentro sincrónico.
Muy buenas tardes a todas y todos. Deseo que se encuentren muy bien. De antemano, gracias por su puntual asistencia. Para los estudiantes que no me conocen, distingo aquí algunos nombres, pero otros no. Mi nombre es Diana Alonso Duarte y voy a ser quien les acompañe en este proceso de seminario 2. Bien, bueno, antes que nada, quiero darles la bienvenida a este espacio académico. Les felicito por llegar a esta fase de sus proyectos de intervención educativa. Y bueno, en este espacio nos vamos a centrar en culminar el ejercicio escritural de sus documentos con base a las intervenciones que hicieron. Tal como les habían indicado en seminario uno, bueno, los docentes que les acompañaron en ese espacio les habrán indicado que tenían que avanzar en esos últimos apartados, no solamente en la implementación de los PIE, sino también en el ejercicio escritural. Entonces, todos esos aspectos son los que vamos a profundizar. Entonces, la invitación principal es a que, por favor, pregunten lo que no comprendan, ¿sí? Aspectos que no tengan claro, por favor, pregúntenlo. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Bien, por favor me confirman si visualizan mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Sí, Bien, señora. muchísimas gracias, muy amables. Bueno, Sí, en los señora. anuncios del aula, gracias, en los anuncios del aula yo compartí unas indicaciones, unas fechas que son las que vamos a tener en cuenta pues a lo largo de estas 4 semanas. En este momento, en esta primera parte del encuentro sincrónico, quiero centrarme en unos aspectos procedimentales, es decir, entregas, fechas y por supuesto el contexto del coloquio. El coloquio es el espacio donde ustedes van a sustentar sus proyectos de intervención educativa. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Tanto la entrega uno como la entrega 2, cada una equivale al 30%. Y la nota número 3 corresponde al 40%. Esta tercera nota es la que asigna el jurado que les acompañará durante el proceso de socialización de sus PIE. En ese sentido, bueno, seguramente en otras oportunidades ustedes habrán participado como invitados en los procesos de socialización de otros compañeros. ¿M? Así que si tuvieron esas oportunidades, ya tendrán más o menos una idea de cómo es este proceso de sustentación. Hay una estructura predefinida, por supuesto, y en este momento quiero que prestemos mucha atención a la siguiente información. La entrega uno, tal como está en los anuncios del aula, la fecha límite de presentación del documento es hasta el 25 de agosto, como siempre, a las 11:59 de la noche. Mm, Aquí ustedes deben presentar el PIE completo, desde el cuadro de la portada general hasta los anexos. Entonces, esta entrega es de ya para allá. ¿Qué evalúa la rúbrica? Evalúa la parte inicial, por supuesto, lo que se esperaría que ustedes hayan corregido con base a la retroalimentación que recibieron en seminario uno, pero esa valoración equivale solamente al 30%. La parte gruesa que va a tener en cuenta seminario 2 se consagra específicamente desde los resultados. Desde los resultados, de ahí en adelante, equivale al 70%. No obstante, eso no quiere decir que en caso de que, bueno, cuando yo realice la primera revisión en esta entrega uno, identifico que de pronto en los primeros apartados, como el planteamiento del problema, los objetivos, que igual se esperaría que
ya cumplan con las condiciones, pues con base a las correcciones que ustedes hayan hecho en todo este lapso de implementación. Si identifico que aún hay cosas muy flojitas, pues seguramente les voy a hacer la observación. ¿M? En esta primera entrega, yo hago una retroalimentación y con base a esa retroalimentación, ustedes realizan su segunda entrega. ¿M? La fecha límite de presentación es el 2 de septiembre hasta las 11:59. Entonces, aquí también se presenta todo el proyecto de intervención educativa completo, pero con las correcciones realizadas. Y adicionalmente, voy a habilitar, pero esto sí ya lo voy a informar la otra semana. En esta semana voy a facilitar la activación de unas carpetas en OneDrive para que ustedes puedan subir las cartas de autorización. Las cartas de autorización es donde bueno, se menciona el título y todos los datos del PIE que están liderando, junto con los nombres, datos básicos de contacto de los integrantes, de los autores del proyecto, y donde dan a conocer, pues, esos derechos de autoría que se envían a la biblioteca. ¿M? Entonces, en esas carpetas ustedes van a adjuntar la carta de autorización. Esta carta es muy importante. Sin esto, sencillamente se retrasa el proceso de graduación. Entonces, igual vamos paso a paso. Esta semana nos centramos en la entrega uno. Ya la otra semana yo les daré las indicaciones sobre cómo deben diligenciar la carta de autorización. Bien. En cuanto a la semana 3, que hace parte del martes 2 de septiembre y el jueves 4 de septiembre, esa semana la vamos a consagrar para ensayar los procesos de sustentación de sus proyectos de grado. ¿M? Es mejor que ustedes se vayan con herramientas, con insumos, para que ya en el contexto real del coloquio y con base al jurado que les corresponda, pues presenten con mayor fluidez sus proyectos de intervención. Entonces, la invitación es a que aprovechen esta semana, ¿sí? Yo sé que genera o intimida socializar este tipo de proyectos, pero es mejor arriesgarse en este escenario de tal forma que en el coloquio pues ya lleguen con más herramientas. ¿M? Un punto importante que deben tener en cuenta: únicamente los trabajos que han sido aprobados en la entrega uno y 2, esa ponderación, si eh, da una calificación superior a 3.5, ustedes pasan a sustentación con otros jurados. Si la nota es inferior a 3.5, se quedan conmigo y los califico en el coloquio sobre 40 puntos. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Algo que normalmente pasa en seminario 2 es que a veces resulta que la entrega uno pues tiene una calificación sobresaliente, ¿m? Pero la entrega 2 no tanto. Entonces muchos estudiantes se molestan y aquí yo hago un paréntesis. Esa diferencia en términos de puntuación se debe a que muchas veces en la entrega 2 los estudiantes no realizan todas las correcciones que, que indico en la entrega uno. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿m? Para que estén atentos a esta información. Hay una entrega 3, una entrega que yo voy a habilitar en la plataforma, pero esa entrega mm, también, que es una información importante, con base a las últimas observaciones que yo les haga en la entrega 2, ustedes tienen que realizar esas correcciones. ¿M? ¿Por qué lo digo? Porque esa versión final que ustedes adjunten en la entrega 3 en Blackboard es la versión oficial que se va a biblioteca. ¿Y qué pasa? Que si ustedes no realizan esas correcciones
o si hay aspectos de forma de norma ZAPA que no hayan tenido en cuenta, biblioteca perfectamente puede regresar los trabajos. Y hasta que ustedes no cumplan con todas las correcciones, pues esto se traduce en que el proceso de graduación se retrasa. ¿M? No, no intento asustarlos, no, simplemente sigan las indicaciones, guíense por las rúbricas, para saber qué es lo que se evalúa. Y por otro lado, pues muchas veces cuando biblioteca devuelve un trabajo por norma ZAPA, lo más fácil que hace un estudiante, pues, es responsabilizar al docente del espacio académico. Y aquí sí quiero hacer una acotación. Desde luego, yo hago una revisión de los documentos, para los que son muchos proyectos de intervención educativa, y aunque yo me tomo el trabajo de leerlos, pues leer tantos proyectos, seguramente en algún momento habrá un aspecto de norma ZAPA que se me habrá pasado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Por favor, descarguen el manual de normas APA de la universidad. Si esa versión no les gusta, que la verdad no los culpo porque es muy tediosa de leer, y bueno, no importa, ya quedó grabado aquí en este encuentro. Les invito a que consulten otros manuales de otras universidades que son muy buenos, son más fáciles de entender, para que pues cumplan con los criterios de la séptima versión de normas APA. Sobre esto, la próxima semana, creo que es el miércoles o jueves, vamos a tener una capacitación de normas APA por parte de la biblioteca, para que por favor aprovechen ese espacio. Y de todas formas, en la plantilla que vamos a trabajar, pues también están varias indicaciones, varios ejemplos de normas APA en séptima edición para que por favor ajusten sus proyectos de intervención educativa. Bien. Bueno, ahora, en el marco del coloquio que empieza en la semana del 8 y culmina el 12 de septiembre, la franja horaria normalmente es de 4 a 9 de la noche. Aquí pues no significa que ustedes tengan que estar conectados durante todos esos días y en toda esa franja horaria, no. Simplemente para que se vayan anticipando, ¿m? Con tiempo pueden gestionar los permisos. Yo en el transcurso de esta semana voy a compartirles este Excel. Este Excel es una forma en la que los integrantes de un PIE van a diligenciar sus nombres completos, los autores que integran ese PIE, sus números de identificación, código de estudiante, el título del PIE, ¿m? Y una hora y día tentativo para presentarse en el coloquio. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con esa información? Que en la semana 3, que ya es cuando los docentes pues podemos distribuir los diferentes proyectos con otros jurados, ya podré, digamos que, organizarlos a ustedes. Sin embargo, en algunas situaciones no es posible dejar tal cual el horario que ustedes indican por disponibilidad de esos jurados. Entonces, mi intención es al menos dejarlos lo más cercano posibles y así ustedes puedan gestionar los permisos. Entonces, al finalizar la tercera semana, esperaría ya que ustedes tengan esta información para que de esa forma puedan organizarse en la semana de coloquio. ¿Listo? Otro punto importante, los proyectos en Seminario 2 no se reciben después de la fecha límite de entrega. En otras palabras, no se pueden modificar las fechas de entrega porque ya han sido acordadas con otros docentes. Ya es una directa. Y por otro lado, los trabajos solamente se califican si fueron subidos en la plataforma de Blackboard. Sé que esto suena muy obvio, pero a veces hay estudiantes que lo envían por correo y bueno, ese no es el conducto. Entonces, traten de cumplir con las entregas, para que de esa forma todo el proceso fluya en armonía. Bien. Bueno, sobre esto,
Aquí también está la información que les compartí en los anuncios, está semana a semana, cómo vamos a trabajar, cuáles son las fechas de entrega, ¿cierto? Cuándo cierra el ciclo. Y recuerden que hay 4 modalidades de socialización. Está el póster, está la ponencia, el formato audiovisual y el podcast. Esta información ya se encuentra en el material complementario del aula para que por favor lo puedan consultar. Aquí están las opciones de presentación. Está cada una de las carpetas con las orientaciones que deben tener en cuenta. ¿Mm? Sin embargo, mi sugerencia es que no se compliquen y elijan el formato convencional, que es la ponencia. Es más fácil de elaborar, no toma tanto tiempo, pero si ustedes prefieren otra modalidad, pues sí es importante que empiecen a gestionarlo desde ahora porque hay unos requisitos para poder cumplir con esos formatos. ¿Mm? Yo me tomé el atrevimiento de compartir también en esta carpeta el material complementario. La presentación que les voy a compartir el día de hoy, que es la que estoy socializando para que puedan visualizarla. Les compartí el formato final de la plantilla PIE y la rúbrica de entrega número 1 con los criterios que se van a tener en cuenta en esta primera entrega. Esta primera entrega fue habilitada el día de hoy. Están todas las indicaciones, cómo deben subir el archivo, cuál es la rúbrica, qué es lo que se debe adjuntar en el trabajo. Entonces recuerden, es el documento completo desde el cuadro de información general hasta los anexos, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y me disculpo, tengo que hacer un ajuste en la fecha límite de entrega. Me equivoqué, dejé 2 de junio, pero es 25 de agosto. Bien. Bueno, esto con relación a las modalidades de socialización del PIE y cómo vamos a trabajar en estas 4 semanas. La sesión de hoy y la sesión del viernes, que corresponden a la sesión 1 y 2, vamos a trabajar en los resultados, en la discusión, en las conclusiones y en las recomendaciones. A partir de la otra semana, vamos a hacer uso de asesorías. No va a ser como tal encuentro sincrónico, sino que todo el tiempo lo vamos a consagrar para hacer asesorías o tutorías. Y lo mismo en el espacio de tutorías que creo que está programado para el día jueves, vamos a aprovecharlo también para asesorías. Entonces, ¿cuál es la intención? Yo normalmente en los espacios de seminario nunca creo microsalas de Teams. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando reviso un trabajo, pues en la sesión sincrónica, resulta que las observaciones que le doy a ese grupo o a esa persona les sirven a otros proyectos. ¿Mm? Entonces, si ustedes me dicen que podemos trabajarlo así, perfecto, porque es una forma de avanzar en el proceso. O si ustedes dicen, no, profe, me siento más cómodo trabajando en microsalas, también lo podemos hacer así, pero siento la verdad que no es tan efectivo hacerlo de esa manera. Y en cuanto a la sesión 5 y 6 que corresponden a la tercera semana, como les comentaba, pues vamos a trabajar en los ensayos de sustentación para el coloquio. ¿Listo? Mm, ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Quiero hacer aquí una pausa para poderles leer o para poderles escuchar. Nidia, cuéntame. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí, señora, buenas tardes. Bueno, le comento, yo soy la última de mi grupo que le falta por sustentar. O sea, ya nosotros presentamos el trabajo, mi primera compañera sustentó como en mayo, mis otras dos compañeras sustentaron ahorita en junio, julio, y yo estoy pendiente. Entonces, no sé cómo es el proceso ahí. Ellas me estuvieron explicando más o menos cómo hicieron, pero no sé si es igual en todos los casos o cómo sería en ese entonces, porque ya el trabajo Ok, está, o sea, ya tenemos nota de trabajo, a mí nada más me tocaría el coloquio hasta donde tengo entendido.
Perfecto, sí, sí, ya es un trabajo que fue aprobado en biblioteca. En ese orden de ideas, tú simplemente en la entrega uno y 2 vas a subir el documento que les aprobaron en biblioteca, vas a recibir esas mismas notas. La única nota que cambia es la del proceso de sustentación en el coloquio, porque esa nota la asigna el jurado. ¿Listo, Nidia? Entonces, atenta para que en las fechas subas los documentos. Yo me encargaré de indagar cuáles fueron las notas que obtuvieron en la entrega uno y 2. Y por ahora, mi recomendación es que por favor consultes el material complementario para saber cuál modalidad eliges para sustentar el proyecto. ¿Listo? Y en la tercera semana, pues hacemos el ensayo. Ok, listo. Muchas gracias. Con gusto, Nidia. Entonces, esta situación aplica de Bueno, pronto para otras personas que coincidan con Nidia. Entonces, si ya es un documento que fue aprobado por la biblioteca, ustedes simplemente adjuntan el documento en su versión final, es decir, el que les aprobó biblioteca, lo adjuntan en la entrega uno y 2 y la única nota que cambia, pues es la del proceso de sustentación. ¿Listo? Eni, creo que ibas a hablar. buenas tardes para todos. Profe, Buenas tardes. yo tengo caso de la compañera y ya como explico, entonces, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. No sé si de pronto tengan otras preguntas antes de que avancemos. Sí, Bueno, profe, buenas también. tardes. Hola Marta, buenas tardes. Mi nombre es Marta Cecilia Ramírez. Pues también soy compañera de la profe Nizulia y pues nuestro proyecto también ya fue aprobado y tenemos como la misma situación de la compañera que habló. Ah, Entonces, perfecto. bueno, listo, mi profe. A ti, muchas gracias. Ah, Bueno, profe, también puede, me vas a cuéntame. dar otra, nosotros tenemos otra compañera que está metida en el grupo 302 y no sabemos qué hacer. Lo ideal es que ella pida el cambio a este grupo. ¿Por qué? Porque están ustedes dos. Ok, ¿Mm? Es más fácil que trasladar a una persona que dos personas a otro grupo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Enviarle un correo a la directora Laura solicitando el cambio de grupo. ¿Listo? Voy a dejarles el correo en el chat Laura. sí, en caso de que no tengan el correo, les voy a compartir el correo de la directora Laura. Súper importante que coloquen bueno, que estén los datos completos de la estudiante, su código de estudiante, su número de cédula e indicando en qué grupo está actualmente de seminario y a qué grupo se quiere pasar y cuál es la razón por la cual va a hacer ese cambio. La razón sería que, pues, Emi y creo que era María, pues se encuentran en este grupo Marta. conmigo. Ujú, Marta, perdón, creo que dije mal. ¿Listo? Entonces, para que Bueno, profe, porfa lo muchas tengan gracias. en cuenta. Con gusto. Ahora, si hay una situación en la que, espero que no, en la que por alguna disonancia en el grupo ya no están trabajando juntos y una de esas personas quiere continuar con el PIE de seminario uno, en esos casos es importante llegar a un acuerdo con los otros autores del documento, ¿sí? Entonces, eso debe quedar por escrito donde esas personas cedan los derechos de autoría y así evitar problemas. Bien, espero que no sea el caso en este grupo, pero pues ha pasado. Bueno, entonces, si no hay Tranquila, más profe, no es el caso. preguntas, Muchas gracias. ah, perfecto. Listo, entonces voy a continuar. Bueno, entonces, en cuanto a la plantilla PIE,
De pronto, si ustedes venían trabajando ya en una versión muy antigua, ¿qué es lo que pasa? Que la biblioteca trimestre a trimestre, pues realiza a veces ciertos ajustes. ¿M? Y en este caso, pues como ya les compartí la plantilla, es importante que ustedes puedan identificar si cambió digamos, la fuente, el interlineado, ¿sí? La extensión de páginas. Entonces, si de pronto en el planteamiento del problema se pedía antes solo, no sé, 2 páginas y ustedes tienen 3 y en esta plantilla les dicen que es 1,5 páginas, pues tienen que hacer el ajuste. ¿M? Sé que demanda más trabajo, pero pues espero que la verdad los cambios que tengan que hacer o si no tienen que hacerlos, pues sería maravilloso. ¿M? Tengan en cuenta que frente a las normas APA séptima edición, al inicio del documento hay unas notas aclaratorias. Entonces allí pueden revisar cuál es el tamaño del documento, las márgenes, el tipo de letra, cuál es el interlineado. ¿M? Cómo deben estar distribuidos los párrafos, que normalmente no se justifica el documento, sino que todo va alineado a la izquierda, por ejemplo. ¿M? También nos explican cómo citar en APA figuras. Por lo general, el nombre de la figura va en negrita, luego sigue el título de la figura. Una figura puede ser una tabla, puede ser una gráfica, puede ser una imagen. Y lo importante es que después de esa figura, en cursiva, vaya algo que dice nota, nota, 2 puntos, y hacen una breve descripción de esa figura. Esa descripción no debe ir en cursiva. ¿Qué va a pasar? Que posteriormente, esto ya lo explico en los resultados, pero normalmente se ubican los resultados. Después de esta nota, ustedes empiezan a hacer la descripción de esa información. ¿Listo? Entonces, recuerden, por figuras, lo entendemos como gráficas, por lo general son gráficas. Imágenes pueden ser ilustraciones. Y cuando se trata de tablas, lo citamos como tablas. La tabla, el nombre de la tabla va en negrita y el título de la tabla va en cursiva. Así como las figuras, las tablas también tienen una nota. Entonces, importante que tengan en cuenta esto, porque si ustedes no colocan la descripción de la nota, por esa minucia, biblioteca les puede devolver el documento. ¿M? En cuanto a los anexos, la forma correcta de citar los anexos es de esta forma. Va el subtítulo en negrita, punto seguido, y va el título en cursiva. En los anexos no es necesario añadir una nota. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, esto es con relación a la plantilla PIE. De todas formas, como les indicaba, en la entrega yo les adjunté el archivo para que por favor lo revisen. También lo pueden encontrar en el material complementario del aula, junto con la rúbrica. ¿Mm? Listo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los resultados, cómo vamos a desarrollarlos. Y bueno, resulta que los resultados en un proyecto de intervención educativa pues tienen una estructura en particular. Cuando vamos a describir los datos que ustedes recopilaron, desde luego surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a describir? Para esto, ustedes pueden hacer uso de tablas, pueden usar gráficas, pueden usar imágenes para respaldar o para complementar la información de esos datos que recogieron durante la implementación y así respaldar esas afirmaciones que pues dejan en evidencia. Si dentro de los resultados del proyecto ustedes desarrollaron una cartilla, un recurso educativo como un sitio web, etcétera, etcétera, entonces todo eso hace parte de los resultados y lo deben ubicar con base al objetivo al que corresponde. O en otras palabras,
En este apartado de los resultados es donde ustedes presentan los cambios o los efectos observables que generó esa intervención. Aquí es importante considerar que en los resultados no se interpreta todavía, solamente se describen los datos obtenidos y las evidencias de lo que ocurrió tras la implementación. ¿Qué deben incluir aquí? Ustedes pueden mencionar indicadores o evidencias del cambio, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo. Pueden presentar una comparación con el diagnóstico inicial, qué fue lo que cambió, cuáles fueron las actividades que realizaron y sus efectos observados, cuáles son los datos recolectados, si usaron encuestas, entrevistas, rúbricas, observaciones, entre otros. Entonces, un ejemplo de redacción de un apartado de resultado podría ser de esta forma, aquí, a ver, improvisando. Después después de implementar la estrategia de lectura colaborativa, se observó que el 70% de los estudiantes mejoraron su comprensión lectora. Pero para que yo pueda hacer esa descripción de esa afirmación, previamente tengo que haber citado una figura o una tabla. Igual ya vamos a seguir viendo otros ejemplos. ¿Cómo se organizan los datos? Podemos tener en cuenta los siguientes puntos. El primero tiene que ver con la necesidad de transcribir los datos. ¿Por qué transcribirlos? Porque son la fuente primaria y allí no estamos haciendo ningún proceso de interpretación, ¿sí? Solamente estamos transcribiendo. Entonces, este proceso se refiere a la transcripción literal del material recolectado. Por ejemplo, entrevistas con estudiantes, con docentes, familias, observaciones de clases, de talleres. También hay registros de campo, diarios de campo, bitácoras, están audios, videos grabados. Entonces, es importante que o más bien, tener en cuenta que el hecho de transcribir toda la información, pues no significa que tenga que estar adjunta en el documento final, pero sí debe quedar archivada para ustedes como parte del proceso metodológico. Y ese material es el que ustedes van a citar o van a consultar. Entonces, un ejemplo podría ser la transcripción de entrevista a docentes. ¿Qué hacen ustedes en los resultados? Toman un fragmento literal de una transcripción. Entonces, por ejemplo, abro comillas. Yo sentí que después del segundo taller, los niños estaban más atentos. Ya no se dispersan tanto como antes. Esa es una cita literal de una entrevista y que se le aplicó a un docente. Vamos a seguir viendo más ejemplos, no se preocupen. Otro paso que ustedes deben tener en cuenta al momento de organizar los datos, pues tiene que ver con la codificación y la categorización, es decir, se trata de hacer una síntesis por objetivos. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Que aquí ustedes sistematizan la información de forma estructurada, valga la redundancia. Este es el puente entre los datos en bruto, como le digo yo, los datos puros, y los resultados que se presentan. Entonces, ustedes pueden tener en cuenta unos pasos que son más prácticos de aplicar. Por ejemplo, pueden utilizar una matriz con los objetivos de sus PIE, donde esos objetivos estén ubicados por filas y las fuentes de información como las entrevistas, las sesiones observadas, pues se ubiquen en columnas. Eso se puede hacer en un Excel. También pueden codificar o pueden agrupar respuestas similares, ¿cierto? Que respondan
al mismo objetivo o a la dimensión del proyecto. Otro punto es que pueden sintetizar la información por cada objetivo específico. Allí lo que hacen es destacar patrones, repeticiones, de pronto logros, dificultades. Entonces, este tipo de síntesis es lo que se redacta en el apartado de resultados. Por ejemplo, yo tengo un objetivo específico que está centrado en favorecer la participación activa en clase. ¿Cómo hago esa síntesis con base a lo que yo recolecté? Ah, bueno, pues se evidenció un aumento en la participación oral de la mayoría de los estudiantes de sexto grado, especialmente durante las actividades lúdicas. Esto fue corroborado también en las observaciones de la sesión 4 y 5. Esa es una forma de redactarlo, por ejemplo. Y otro paso que deben tener en cuenta a la hora de organizar los datos, pues tiene que ver con la sistematización o con el archivo de las transcripciones completas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ese es todo el registro metodológico. Y aunque, si bien tenemos todas estas transcripciones, repito, no todas las transcripciones se citan en los resultados. Solamente se cita lo que es importante, lo que realmente se articula a cada objetivo específico. Entonces, por eso se recomienda que ustedes conserven las transcripciones completas de entrevistas, de observaciones y, bueno, de otros formatos que hayan implementado como respaldo de ese proceso de intervención. Muchas veces es mejor conservar esta información de manera fiel porque, bueno, a veces pueden pasar cosas como que acusen a alguien, pues llevándolo a un caso extremo, claro, que acusen a una persona de haber hecho plagio. Pero si esa persona conserva toda la información de las transcripciones, ya es un punto fácil para poder, digamos, defenderse, para poder argumentar que en ningún momento se hizo plagio y que todo salió de esta información recolectada. O a veces por procesos ya meramente éticos y legales, pues también se hace la respectiva consulta. ¿Qué es lo que se puede incluir en los resultados con base en las transcripciones? Se puede incluir como anexos, ¿sí? Solo si realmente pues responde al objetivo. Entonces, tengan en cuenta que estos archivos en bruto pues también sirven para verificar la fidelidad de las citas textuales que ustedes emplearon en los resultados o en la discusión. Entonces, ¿cómo se articula todo esto con el apartado de los resultados? Pues que ustedes eh, dimensionen que no van a pegar todas las transcripciones, tampoco deben escribir interpretaciones, porque eso va en el apartado de discusión. En los resultados, ustedes van a centrarse en redactar la síntesis por objetivo específico. Va a estar respaldado con evidencias como citas breves, fragmentos observados o datos cuantitativos que sean breves, si los hay, claro. Entonces, un ejemplo de una estructura integrada en los resultados podría ser, por ejemplo, si mi objetivo número 2, que es el objetivo específico, está centrado en promover el trabajo cooperativo en el aula, pues yo podría decir que a partir del análisis de entrevistas, de observaciones de clase, de rúbricas de desempeño grupal, se identificaron unos cambios en la interacción entre pares. Entonces, la docente mencionó, abro comillas, y ahí tomo una cita textual de una entrevista, o bueno, el instrumento que yo haya diseñado y haya aplicado. También para justificar ese objetivo, podría decir que en la observación 3 se registró
que durante el juego de roles, 4 grupos lograron distribuir tareas de forma autónoma. Bueno, aquí improvisando. O que el 85% de los estudiantes alcanzó un nivel alto en colaboración. También hay que tener en cuenta que pues no se trata de pegar gráficas solo por pegarlas, sino que si yo las voy a pegar es porque las voy a describir de manera específica, sin extenderme, claro. Ahora, ¿qué significa cada requisito para elaborar el apartado de resultados en una intervención educativa? Hay unos objetivos específicos. Yo parto del hecho de que sus objetivos específicos están bien delimitados. Entonces, ¿qué pasa? Que los resultados deben responder directamente a cada objetivo específico del proyecto. Perdón si soy insistente en esto, pero prefiero ser intensa o fastidiosa en este punto porque muchas veces, a pesar de repetirlo, los estudiantes no organizan los resultados con base a cada objetivo específico. Tengan en cuenta que si no hay objetivos claros, pues sencillamente no se puede saber qué están buscando y tampoco qué es lo que van a mostrar. ¿Qué se espera aquí? Que los objetivos no sean flojos o que no sean generales. Se parte de que estén formulados con acciones observables, por ejemplo, bueno, fortalecer la comprensión lectora, fomentar el trabajo colaborativo. Entonces, bueno, esto con relación a los objetivos. Si nos vamos a un segundo punto que tiene que ver con los instrumentos son estas herramientas que ustedes usaron para observar, para medir o para registrar los efectos de la intervención, ¿cierto? Si los instrumentos no están bien diseñados o no fueron aplicados, pues qué información qué van a analizar, qué resultados van a presentar si no aplicaron. Eso no tiene sentido. Y más si hablamos de un proyecto de intervención educativa. O si fueron mal diseñados, fueron aplicados pero mal diseñados, pues sencillamente los datos no van a ser confiables. Lo mismo que se espera en este punto, que los instrumentos respondan al objetivo específico, ¿sí? Digamos, si ustedes querían ver si mejoraba la expresión oral de los estudiantes, si observaron o grabaron clases, talleres, en lugar de aplicar una sola encuesta, porque a veces una sola encuesta pues no es suficiente, dependiendo obviamente del momento en que la proyecté durante mi trabajo de grado, ¿cierto? O que también estén aplicados antes y después de la intervención o incluso durante la intervención. Aquí, pues por instrumentos, no sobra decir que me refiero a rúbricas, a listas de cotejo, diarios de campo, guías de observación, entrevistas. Los ejemplos pueden ser varios. Ahora, el tercer punto de este slide habla del trabajo completo de intervención. Esto significa que se debe haber implementado todo lo que ustedes planearon, actividades, estrategias, recursos, tiempos. ¿Y qué se espera aquí? Que el proyecto no se haya quedado a medias, que se evidencie que hubo un proceso. Es decir, que hubo un proceso diagnóstico, de planeación, de intervención, ¿sí? De interpretación de esos resultados, porque pues finalmente aquí no hacemos investigación, solamente es intervención. Sin este requisito, insisto, no habría nada que mostrar en los resultados. Ayer, por ejemplo, una estudiante me decía, profe, yo solamente me centré en diseñar un recurso educativo, diseñé una página web,
pero nunca lo implementé. Podría darse por entendido que, bueno, cómo podría aprobar Seminario 2 si no tiene resultados? Y estamos hablando de un proyecto de intervención educativa. No tiene sentido. Por eso desde primer Seminario 1 se les indica que sí o sí debe hacerse una aplicación. Si no tienen un grupo de estudiantes grande, ok, se puede hacer con estudios de caso, pero se tiene que aplicar. ¿M? Ahora, si nos vamos al cuarto punto que tiene que ver con la organización y análisis de los datos, pues ¿qué sucede? Que una vez redactada la información, observaciones, entrevistas, resultados de rúbricas, etcétera, pues hay que organizarla y hay que sintetizarla de forma clara. Este punto pues ya lo había explicado, pero lo voy a seguir profundizando. Entonces, ¿qué se espera en este punto? Que no sea un montón de información o de datos sueltos, sino que los resultados estén organizados por objetivos o por categorías. ¿M? Que se presenten evidencias claras de, pues, de lo que cambió gracias a esa intervención. ¿M? ¿Qué pueden tener en cuenta ustedes? Pueden hacer uso de cuadros comparativos como antes, después. ¿M? Pueden usar matrices de coherencia sobre análisis cualitativo, por ejemplo. Pueden usar gráficas o tablas sencillas. Pueden usar citas breves de lo que dijeron los participantes. Entonces, si mi primer objetivo estaba centrado en fomentar la expresión oral a través de dramatizaciones, por ejemplo, y el instrumento que yo usé fue una rúbrica de participación oral más una guía de observación, pues ¿cómo presento yo ese resultado? Ah, bueno, podría decir que antes de la intervención, el 60% de los estudiantes evitaban hablar en público y que tras 4 semanas de implementación, el 85% participó activamente en las dramatizaciones, ¿sí? En la rúbrica aplicada al final, 12 de 14 estudiantes alcanzaron un nivel alto en fluidez y claridad. ¿M? Pero para que yo pueda cohesionar esa información es porque estoy citando figuras, estoy pegando tablas, estoy pegando evidencias para respaldar esa información. Y aquí yo todavía no estoy haciendo como tal un proceso de análisis. Quizás estoy interpretando, sí, la información, pero cuando yo digo que no interpreten, solo describan los resultados, me refiero a que no coloquen sus juicios de valor, porque en los resultados no interesa el juicio de valor, interesa que sean objetivos con la información que recolectaron. Sus juicios de valor ya los pueden situar en el apartado de discusión. Entonces, porfa, no confundan esto. Bueno, ¿cómo organizar y analizar los resultados? Yo lo estoy diciendo de diferentes formas, aquí como haciendo programación neurolingüística, para que lo tengan en cuenta. Entonces, recuerden, todos los datos obtenidos en la implementación deben ser procesados. La clave es presentar la esencia y todo el proceso previo de elaboración debe ir en los anexos, es decir, los formatos. Todo lo realizado en la implementación tiene valor siempre y cuando respalde sus afirmaciones. Debe ser ordenado y respetar las formas y los datos por sí solos no sirven. ¿M? Sobre este punto voy a dividirlo en, a ver, yo creo que pueden ser 5 puntos, 6 puntos. Voy a presentarles como una ruta. Ay, no, me voy a quedar en este slide. Voy a presentarles una ruta en donde el primer paso de esta ruta es procesar todos los datos obtenidos. Aquí voy a hacer como un recorderis de lo que he mencionado. Entonces, un primer punto, procesar todos los datos obtenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la implementación seguramente se recolectaron muchos datos.
con observaciones, entrevistas, rúbricas, registros, fotografías, etc. Y todos esos insumos deben ser procesados y sistematizados. No solamente se trata de pegarlos sin un orden lógico. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 5 entrevistas a docentes, pues si bien se transcriben todas, solamente vamos a usar en los resultados lo que realmente se articula a ese objetivo. ¿M? Entonces, es decir, se extrae lo más importante según los objetivos, ¿cierto? Y se cita. Un segundo paso para esta ruta tiene que ver con presentar la esencia. Entonces, no es necesario llenar páginas con toda la información. Lo importante es resumir lo que es esencial, lo que es significativo, lo que da cuenta del cambio o del impacto de esa intervención. Entonces, un consejo que les doy, pueden usar frases como se evidenció que, se observó un cambio en, o la mayoría de los estudiantes logró, ¿m? Siempre respaldándolo con datos o con citas. Un tercer punto de esta rúbrica tiene que ver con el proceso previo, bueno, el proceso previo que va en los anexos. ¿Qué quiere decir eso? Todo el trabajo duro de planificación, de los instrumentos, de los formatos que diseñaron y aplicaron, pues, o los registros completos, las transcripciones extensas, solamente van a ubicar lo que realmente ustedes citaron en los resultados. No toda la información debe ir en el cuerpo principal del documento. ¿Dónde va eso? Va en los anexos. ¿M? Y los anexos sirven como soporte para verificar que lo que ustedes dijeron en los resultados, pues está ahí, pero bueno, pues no en todas las ocasiones hacen parte como tal de ese análisis directo, pero está el formato ahí. ¿M? Otro punto tiene que ver con que todo lo realizado tiene valor si respalda las afirmaciones. Entonces, no se trata solo de mostrar lo que hicieron, sino de demostrar con datos qué fue lo que cambió y cómo se relaciona con los objetivos específicos del proyecto. Cualquier evidencia que no tenga relación con los objetivos, pues sencillamente no debe ocuparse o no debe ocupar espacio, perdón, en los resultados. ¿M? Quinto punto que deben tener en cuenta, el orden y formas claras. Entonces, la presentación debe seguir un orden lógico, idealmente por objetivo específico. ¿Por qué de esta manera? Porque esto les permite evitar repeticiones, ¿sí? Les permite a ustedes mostrar coherencia entre lo que se propuso y lo que se logró. Y en este caso, que voy a ser yo quien les va a leer, pues a mí me brindaría más claridad y ubicación espacial en el documento. ¿M? Entonces, pueden tener en cuenta las siguientes preguntas por objetivo, ¿sí? Primero, ¿qué se hizo? Segundo, ¿qué se observó? Tercero, ¿qué datos lo respaldan? Y así con cada objetivo específico. Entonces, ustedes pueden incluir cuadros, ¿sí? Pueden incluir fragmentos breves de entrevistas, de fotografías comentables, etcétera, etcétera. Y un último punto sobre esta ruta, pues tiene que ver con, bueno, pues repito, los datos por sí solos no sirven. ¿M? Poner una tabla, una foto o una cita no es suficiente. Es necesario que ustedes contextualicen. Es decir, ¿de dónde viene ese dato? ¿O a qué momento o actividad corresponde? Relacionar con lo que se quiere mostrar.
extraer una conclusión parcial, ¿cierto? Sin interpretar demasiado aún, porque pues para eso está el apartado de discusión. Por ejemplo, una forma de redacción sería que en la entrevista al, a la docente X, abro paréntesis y coloco el número del anexo, anexo número 3, cierro paréntesis, se menciona que, abro comillas, los estudiantes ahora participan sin temor, cierro comillas. ¿Mm? Esa es una cita textual de lo que dijo esa docente. Esto coincide con lo observado en la actividad o en la sesión número 5, donde el 80% de los estudiantes intervino de manera espontánea. Y ahí lo estoy respaldando con información. ¿Mm? Permítanme un momento, qué pena con ustedes, se me va a descargar el compu. Qué pena. Bien, aquí continuamos. No sé si hasta el momento hayan preguntas o continúo. Bueno, creo que no hay preguntas. Voy a continuar entonces. Ok, aquí vamos a otro apartado importante que tiene que ver con la discusión de los resultados. ¿Mm? ¿Qué significa y cómo hacerlo bien en un proyecto de intervención educativa? Entonces, una vez presentados los resultados, es decir, lo que ocurrió, llega el momento de interpretarlos, de analizarlos de forma crítica y reflexionar sobre sus alcances, sus limitaciones. A esto se le llama discusión. Entonces, en la discusión no se repiten los datos. Lo que hace es ir más allá, es responder ¿y qué significa todo esto? ¿Mm? ¿Qué se debe incluir en la discusión? Podemos también, al igual que los resultados, organizarnos en unos puntos. El primero, pensar en la siguiente pregunta. ¿Por qué podemos confiar en sus resultados o en esos resultados? Allí ustedes explican brevemente qué hace que sus resultados sean válidos y confiables. Por ejemplo, ¿fueron rigurosos en la recolección de datos? ¿Usaron varios instrumentos? ¿Cuáles instrumentos usaron? ¿Los aplicaron de forma coherente con los objetivos? ¿Mm? Entonces, otro ejemplo de redacción sería, los resultados presentados se basan en instrumentos aplicados antes y después de la intervención. Rúbricas, observación directa, entrevistas, lo que permite, bueno, triangular los datos, aquí inventándomelo. Otro punto, que sería el segundo punto de la organización del apartado de discusión, se relaciona con las limitaciones que tuvo su intervención, porque finalmente toda intervención tiene límites. Por ejemplo, si los tiempos fueron muy cortos, si hubo poca participación, si hubo dificultades técnicas, falta de apoyo, qué sé yo. Es importante reconocerlas de manera transparente y pensar cómo podrían evitarse en la posteridad. Entonces,
Una de las limitaciones durante la implementación fue la asistencia irregular de algunos estudiantes, lo que dificultó observar mejoras consistentes en todo el grupo. ¿Mm? Ahí yo ya estoy haciendo un análisis, una interpretación en el apartado de discusión. Un tercer punto, para que por favor lo tengan en cuenta, es pensarlo con base a esta pregunta. ¿Cómo afectaron esas limitaciones a los resultados? ¿Mm? Entonces, aquí se explica si los resultados pudieron haber sido diferentes de no haberse presentado esas dificultades. ¿Mm? Por ejemplo, posiblemente posiblemente la mejora en la expresión oral hubiese sido más significativa si todos los estudiantes hubiesen asistido con regularidad. ¿Mm? Esa es una interpretación que yo hago con base a los resultados que tengo. Otro punto importante sería, ¿se pueden aplicar los resultados o, bueno, estas estrategias o instrumentos en otros contextos? Aquí lo importante es que ustedes reflexionen si la experiencia que tuvieron puede servir como ejemplo para otras instituciones, grados, docentes. Por ejemplo, aunque esta intervención se realizó en un grupo de primaria, la estrategia de lectura compartida puede adaptarse fácilmente a otros niveles educativos. Y finalmente, como parte pues, de esta ruta, es pensarse también en qué se parecen o en qué se diferencian sus resultados de otros proyectos o teorías. Es decir, si ustedes leyeron autores, otros documentos u otras experiencias previas en el apartado de la justificación, de la aproximación al estado del arte, de tal manera que eso les permita comparar sus hallazgos con lo que ustedes leyeron y citaron previamente en esos apartados iniciales. Entonces, un consejo clave sobre todo esto es que la discusión ustedes la piensen como una mirada reflexiva, una mirada profesional, ¿cierto? Que reconoce unos logros, unas dificultades, unos aprendizajes y pensando siempre en cómo mejorar en futuras intervenciones. Entonces, aquí para recapitular. Céntrense en las preguntas que están viendo en este slide para poder desarrollar mejor ese apartado de discusión. Por ejemplo, ¿de qué manera se cumplieron los objetivos? ¿Cuáles resultados fueron inesperados? ¿Y cómo aporta esta evidencia recolectada? ¿Cómo pueden aplicarse en el contexto educativo? ¿Cómo contribuyen a la comprensión actual del problema abordado? ¿Cuál es el aporte que deja este trabajo en la comunidad? ¿Cómo se relacionan los resultados con la literatura revisada? ¿Corroboran o contradicen los resultados de otras investigaciones? Entonces, son como otras preguntas complementarias para que ustedes puedan cohesionar mejor este apartado. Sin embargo, mi recomendación siempre es que puedan ingresar al repositorio de los libertadores y puedan consultar tesis de grado de la especialización o de las especializaciones, ¿cierto? Aquí estoy ingresando al repositorio, trabajos de grado, selecciono posgrados. Desde luego, pues elijo la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y bueno, aquí aparecen todas las especializaciones. Yo, por ejemplo, voy a abrir el de Pedagogía de la Lúdica. Y allí ustedes pueden visualizar, bueno, diferentes
diferentes proyectos. La idea es que puedan ubicarse en los resultados y comprendan pues cuál es la estructura. Según la plantilla PIE, cuando empezamos este apartado, bueno, también es importante que tengan en cuenta que los títulos no se modifican. Aquí, por ejemplo, este es el título tal cual: resultados preliminares, parciales o totales y discusión. Entonces, en el apartado de resultados, pues aquí en los primeros párrafos vamos a hablar solo de los resultados y después de describir los resultados vamos a hablar de la discusión. Aquí tenemos ejemplos. Aquí ellos hablan, por ejemplo, de una fase 1. La fase 1 corresponde al primer objetivo específico. Y ellos mencionan, con relación al primer objetivo, se contó con una muestra de 2 estudiantes, bla, 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 bla. Luego citan la figura. Claro que, bueno, el título de la figura no debe ir centrado, tiene que estar alineado a la izquierda. Lo mismo con la nota. Algunos añaden elaboración propia como una descripción, pero pueden añadir otro tipo de notas como unas descripciones pues más breves de la figura que están presentando. Y posteriormente empiezan a describir la información de esta gráfica. Por eso les decía, no se trata de pegar gráficas porque sí, sino que obedece a un sentido lógico. Y así con cada figura. Ideal que lo organicen por objetivos. Aquí están hablando del primer objetivo específico. Luego llegan al objetivo número 2, que por cierto está muy flojo, pero bueno. Y finalmente llegan a la fase 3 o al objetivo número 3. Y hacen... Sí, señora, cuéntame. Cuéntame. Porque no la veo. No, pensé que estaba hablando y no veo la imagen. No te escucho bien, Eni. ¿No ves mi pantalla? Sí, creo, profe, que ella está Sí diciendo veo que no ve la pantalla. Yo creo que es un tema de conexión. Los demás me confirman, por favor, si ven mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, sí se Yo está sí viendo. miro, profe. Sí miro Ok. bien. Sí, Sí, entonces es ve un la tema de pantalla. conexión, Eni. Mi sugerencia, Eni, si tú quieres, pues a veces funciona, es que te retires de la sala y vuelvas a ingresar. A veces mejora la sincronización con la conectividad. ¿Mm? Bueno, entonces fíjense que en Bueno, las profe, fases, gracias. bueno, fíjense que en las fases o en los objetivos, ellos también describen las actividades que hicieron. ¿Qué fue lo que pasó en esa actividad? Aquí no se trata tanto de que peguen tal cual el formato de planeación de esa actividad, no. Tienen que describir brevemente qué se hizo, qué ocurrió y, bueno, cuáles fueron los resultados. Porque pues para esa gracia yo adjunto el formato en los anexos. Aquí, por ejemplo, me voy a ir a los anexos. Estas son las conclusiones, las referencias. Aquí encuentro los anexos. Sí, están los instrumentos pretest, bueno, preguntas, hay imágenes. Y ya que veo esta foto, en los anexos, casi se me olvida decirles eso, en los anexos, estimadas y estimados, es importante que ustedes adjunten la carta de autorización o, bueno, el aval que les dio la institución donde implementaron el proyecto de intervención educativa. Esto siempre es por temas éticos pues, de un proceso de aplicación, porque estamos trabajando con poblaciones menores de edad, en la mayoría de casos. Para que porfa lo adjunten, ¿sí? Nos evitemos dolores de cabeza e incluso si biblioteca identifica que en los anexos no está la carta de autorización del lugar donde ustedes implementaron, también puede ser una razón por la cual les devuelven el documento.
Si ustedes adjuntan fotos de sus estudiantes, también se espera que en los anexos adjunten el consentimiento de uso de imagen. Eso es vital. Si no lo tiene, pues mi sugerencia entonces es que no añadan imágenes así de simple. O si las van a usar, que distorsionen por completo los rostros de esos estudiantes. Pero yo la verdad no confío en eso porque ya, digamos, con los alcances de la tecnología que tenemos en este momento, con cualquier herramienta es fácil volver en su estado original esa fotografía. ¿M? Y como son menores de edad, pues es mejor evitar, es mejor curarnos en salud. ¿M? Entonces, una de dos, si tienen el aval del consentimiento de uso de imagen, perfecto, pueden usar las fotos siempre y cuando anexen ese formato de consentimiento. Y bueno, esto es básicamente para darles una idea de qué va en los anexos, aunque bueno, aquí fueron más que todo fotos. Aquí sí se mencionan instrumentos, por ejemplo. Otros también lo que hacen es adjuntar el formato de planeación pedagógica, colocan si fueron 5 sesiones y de 5 sesiones de observación hay 5 diarios de campo, pues solamente adjunto uno, no es necesario adjuntarlos todos. Lo importante es que si yo voy a adjuntar ese diario de campo, pues ojalá de ese diario de campo haya sido donde yo tomé información literal o citas breves para colocarla en los resultados. Si no lo cité, pues entonces no coloco el diario de campo, así de simple. Bueno, entonces aquí me devuelvo a los resultados. Entonces recuerden, aquí iniciamos con la descripción de los resultados y solo al final empezamos con el proceso de discusión, ¿cierto? Aunque bueno, este es un pie viejito, no creo que sea esa misma estructura. No, este sí no lo cumple. Vamos a irnos un momento a la plantilla pie para saber qué nos dice. Acá nos indica, por ejemplo, que en el apartado de resultados, el objetivo principal es presentar de manera objetiva y clara los hallazgos de la intervención educativa. Comience por describir los datos recopilados, utilizando tablas, gráficos o imágenes pertinentes para respaldar sus afirmaciones. Aquí se deben incluir elementos de apoyo que permitan evidenciar el desarrollo del proyecto de intervención educativa. Si su proyecto derivó algún producto como cartilla, unidad didáctica, PRAE, OVA, ABA, sitio web, etcétera, por favor relacionarlo en este apartado. Es necesario organizar la información de manera lógica, siguiendo la estructura de los objetivos específicos y respondiendo a lo planteado en su pregunta-problema. No se limite a enumerar los datos, al contrario, contextualice cada resultado. Y lo que yo les decía, identifiquen patrones o tendencias significativas para destacar cualquier variabilidad inesperada. ¿M? Solo cuando ustedes ya hacen esa descripción de los datos obtenidos, es el momento de pasar a interpretarlos y analizarlos, que es lo que se llama discusión, que es el espacio donde ustedes pues van a hacer un análisis con relación a esos resultados que pues se cohesionan con los objetivos del proyecto. ¿M? Acá nos indican que a modo de párrafo se debe responder a las siguientes preguntas. ¿De qué manera se cumplieron los objetivos? ¿Cuáles resultados fueron inesperados? ¿Y cómo aporta esta evidencia recolectada? ¿Cómo se relacionan los resultados con la literatura revisada? ¿Mm? Entonces, bueno, aparte de esto, ustedes deben identificar como esas implicaciones prácticas y teóricas de los hallazgos, que fue lo que ya les expliqué hace un ratico, ¿sí? Por ejemplo, si corroboran o contradicen los resultados de otras investigaciones. ¿Mm? ¿Cómo se pueden aplicar en el contexto educativo? ¿Qué aporte deja este trabajo en la comunidad? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es importante leer la información que sale en la plantilla
Y después de esto, pues ya siguen las conclusiones y recomendaciones, pero este apartado sí lo dejo para el próximo encuentro sincrónico. Entonces, por favor, ingresen al repositorio si no saben cómo hacerlo, que pues esperaría que no, pero a veces hay excepciones. Recuerden ingresar al repositorio de los libertadores. ¿M? Allí por defecto les va a salir estos iconos. Ustedes seleccionan trabajos de grado. Nuevamente, perdón, aquí abajo donde dice comunidades de esta comunidad, seleccionan posgrado. Eligen la facultad a la que ustedes pertenecen, que pues es Ciencias Humanas y Sociales, y van a elegir la especialización en la cual ustedes están cursando, si es en educación ambiental, arte en los procesos de aprendizaje, informática. Lo importante es que pues, puedan consultar el repositorio para que tengan una mejor idea de la estructura de desarrollo de normas APA en los resultados. Bueno, esto no está disponible o creo que lo abrí mal. Abrirlo. Bueno, esto es otro punto importante. En la tabla de contenido es fundamental que los vínculos funcionen. ¿A qué me refiero con vínculos? Que al hacer clic en un título, pues me lleve a ese apartado, ¿sí? Biblioteca también se fija mucho en este aspecto para que lo tengan en cuenta. Aplica tanto en la tabla de contenido como en la lista de tablas y la lista de figuras. Todos los hipervínculos deben funcionar. Todos los vínculos, perdón. Entonces me voy nuevamente a la tabla de contenido, me voy a los resultados y bueno, aquí pueden seguir consultando para tener más idea de cómo desarrollar este apartado. ¿Listo? De todas formas, en la presentación que les compartí en el aula, está esta presentación de Genially y allí pueden ver ejemplos de citación de las tablas. ¿Mm? Bueno, aunque solamente es un ejemplo de citación, en principio les sugiero que, que sigan la estructura de que nos dice la plantilla PIE, porque si se dan cuenta, aquí está el subtítulo de figura 1 y enseguida está pues el título de esa figura. Mientras que en esta gráfica, en esta presentación, aparece separado el título, es decir, la tabla, y abajo el título de la tabla. Es una minucia, pero prefiero que sigan lo que dice la estructura de la plantilla PIE. ¿Listo? Lo mismo para las figuras. Aquí también hay ejemplos de cómo se puede describir una nota de forma sencilla o simplemente colocan elaboración propia, que también es una forma válida. Bueno, no sé, por favor, no sé si tienen dudas, me gustaría escucharlos, poderles leer, en qué puedo orientarles. Profe, una pregunta, ¿en qué parte consigo la plantilla para realizar el trabajo? Mira, ingresas al aula, lo encuentras en material complementario, plantilla PIE, o en la actividad que ya está habilitada, también está la plantilla, ¿vale? Pero entiendo que en tu caso no aplica porque tu proyecto ya está en biblioteca, o no sé si te estoy confundiendo con otra persona. Y sí, profe, ya está en biblioteca.
No, tú no tienes que hacer modificaciones. Los trabajos que ya fueron aprobados por biblioteca no tienen que hacer modificaciones. Bueno, profe. ¿Listo? Gracias, profe. Simplemente adjuntan el formato que ya les aprobaron. Bueno, profes, cuéntenme qué dudas tienen. Aprovechen el espacio. Recuerden que la primera entrega es ya. Buenas noches. Buenas noches, Anne. Profe, una consulta sobre la entrega del PIE. ¿Se entregaría una sola persona por Blackboard o todo el grupo? No tengo problema con eso, ¿sabes? Puede ser una persona o si todas lo quieren subir, no hay ningún inconveniente. De todas formas, como en la portada salen los nombres, pues yo ya los ubico y les asigno la nota. ¿Mm? Bueno, profe, muchas gracias. A ti. Lo otro para que lo tengan en cuenta, porque también me pasa mucho, es que los estudiantes no eliminan los títulos de guía. Es decir, dejan título del proyecto de intervención y abajo colocan el título del PIE. No, o sea, solamente va tal cual el título del PIE. Estos son solamente unas orientaciones para que tengan en cuenta. Ustedes deben quitar estos colores rojos. De hecho, en la entrega les indico también cómo deben ir los nombres. Aquí les doy un ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí están los nombres, donde los nombres deben aparecer en orden alfabético según el apellido. También cuando coloquen los nombres de los asesores debe estar el nombre de la o el docente que les acompañó en seminario 1 y en este caso el mío sí, bueno, sería yo como asesora de seminario 2. ¿Mm? Entonces también para que lo tengan en cuenta. Nancy, cuéntame. Ay, buenas noches, profe, compañeros. Primero que todo, me disculpo por la voz, estoy bastante disfónica. Tranquila. Mi consulta viene enfocada a la carta de autorización que nos otorga el colegio para el PIE, ¿cierto? Para trabajar allí. ¿Hay algún modelo específico que sea autorizado o aprobado por la universidad o puede ser una redactada a nuestro libre albedrío y firmada por rector o rectora? Gracias. Sí, puede ser, gracias por tu pregunta, Nancy. Puede ser una que genere la institución o que generen ustedes. La universidad maneja un formato de guía, que no es obligatorio seguir esa estructura, pero si quieren también la puedo compartir en el aula. O pues Ay, sí, es que profe, lo le que hace agradecería mucho. normalmente es que las instituciones como manejan sus propios formatos, entonces esas también son válidas, pero pues voy a adjuntarle igual en los anuncios. Sí, profe, gracias. Bueno, con gusto. En caso de que ustedes no cuenten con el aval de implementación de la institución, ojalá no sea el caso, yo espero que todos tengan el permiso de haber implementado el proyecto. Si no lo tienen, pues tienen que gestionarlo en este momento. ¿Mm? Y si definitivamente la institución no les da el aval, que me parecería terrible, lo que pueden hacer, y esto sí es una directriz de la biblioteca, es que eliminen el nombre en el documento de la institución donde lo aplicaron. ¿Mm? Para evitar temas legales por derechos de autoría. ¿Mm? Marta, tienes la palabra. Profe, entonces nosotros los que ya tenemos el proyecto aprobado por biblioteca, ¿qué documentos es los que debemos subir como para en la entrega o qué debemos entregarle? Bueno, como les comentaba, los proyectos que ya fueron aprobados, simplemente en cada entrega van a adjuntar el documento que biblioteca les aprobó. ¿Mm? No tienen que hacer ninguna modificación, es decir, suben el documento en su versión
en su versión final aprobada por biblioteca. Nada más. Listo, gracias, profe, muy amable por su aclaración. Bueno, listo. No sé si hay más preguntas. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, en la duración del proyecto, ¿hay cuántos meses debemos de poner? Y en los trimestres de inicio y trimestres de finalización. En trimestre de inicio, cuando iniciaron seminario Uno. 1. El trimestre de inicio, perdón, sí, trimestre de inicio cuando iniciaron seminario 1 y el de finalización, pues seminario 2. Y aquí ya colocan la duración del proyecto en meses. Ujú. ¿Y ¿Listo? cuándo finaliza? Finaliza el 14. Finalizaría ya les digo, creo que sí es el 14, ya no me acuerdo. Ay, 14 de septiembre, sí, señora. Sí, señor. Profe, en cuanto a las páginas total del proyecto, Puntualmente, ¿qué? Cuéntame. sí, las páginas total del proyecto, porque por ejemplo, igual yo soy repitente, entonces decían, por ejemplo, el proyecto debe tener 20 páginas, ¿cierto? Entonces aquí pues no tengo como esa definición de cuántas páginas total debe tener la No, realización de todo el pues, proyecto, el mira, documento. mira que en la plantilla no se habla como tal de un número de páginas, sino que en cada apartado, en la medida de lo posible, pues se pueda cumplir con la extensión de párrafos que allí indican, ¿sí? Digamos, si en el planteamiento del problema decían que máximo dos páginas, pues si ustedes superan una página de más, por ejemplo, tienen 3 páginas en lugar de una, pues no hay ningún problema. Ya que si el planteamiento supera las 16 páginas, pues obviamente no cumpliría con el requisito. ¿M? Pero Bueno, así señora, como gracias. tal, un número limitado de páginas, no. Sí, porque ya en el otro curso, pues sí exigían que eran 20 páginas. Entonces, por eso le hago la pregunta. Ok. Pues igual en los documentos que hemos recibido de Seminario 2, muchos estudiantes superan las 20 páginas. De hecho, los Sí, por proyectos que eso, están... Sí, señora. sí, inclusive, pues ahí en la plantilla está, por ejemplo, cuántas palabras debe llevar el título, o Ujú. pues como todo ese orden que hay que seguir al momento de aplicar, de realizar el proyecto. Exactamente. Por ejemplo, este pie tiene 100 páginas. A mí me parece muy extenso. Lo ideal en un pie es que no, pues no supere las 60 o 70 páginas. ¿Mm? Pero pues 20 para todo un pie, no, imposible. Imposible porque pues la misma plantilla te va indicando la extensión que se solicita. Bueno, ¿Listo? señora, muchas gracias por la No, aclaración. muchas gracias. Bueno, profes, entonces estos minutos que nos quedan del encuentro sincrónico, aprovéchenlo, porfa, para hacer preguntas, revisen sus documentos. Yo sigo aquí atenta. ¿M? Algo también que deben tener en cuenta es que, bueno, como se fijaron, tenemos un calendario pues muy estricto, ¿no? Semana a semana tenemos que hacer entrega. Y esta es la naturaleza de Seminario 2. Tanto ustedes como yo vamos a estar corriendo. ¿M? Ustedes, por supuesto, en estos días haciendo los ajustes, terminando de escribir el documento. Y yo a partir del martes de la próxima semana tendría también muy poco tiempo porque tengo que revisar varios proyectos de intervención. ¿M? Entonces, bueno, ahí también como para tenerlo en cuenta.
recuerden, esta semana también les compartiré el anuncio con base a la capacitación que vamos a tener por parte de la biblioteca para normas APA. Importante, por favor, que aprovechen este espacio. ¿Mm? Y bueno, ahora hay una situación en particular con el proceso de almacenamiento en OneDrive de la universidad. Sí hace las grabaciones, pero resulta que como el almacenamiento está lleno, no nos está dejando subir las grabaciones. Entonces, lo que voy a intentar en un momento, cuando terminemos el encuentro sincrónico, es subirlo a mi canal de YouTube a ver si ya de esa forma, pues, pueden visualizar las grabaciones mientras la universidad puede solucionar esta dificultad. ¿Mm? Entonces, bueno, igual si hay estudiantes que no se lograron conectar a este encuentro y ustedes se hablan con ellos, pues por favor transmitirle la información más importante de este encuentro sincrónico. ¿Mm? Tengan en cuenta que Seminario 2 no es como tal un proceso de clase, solamente aplica clase para la sesión 1 y 2, como lo vimos hoy, que hice una conceptualización de los resultados, de la discusión, y en el otro encuentro voy a hablar de las recomendaciones y conclusiones. Pero ya después es decir, en la segunda semana, no va a ser clase como tal, sino que va a ser una modalidad de asesoría. Entonces, por eso les decía, yo normalmente me dedico a revisar de forma sincrónica con ustedes el documento PIE. ¿M? No lo puedo revisar a profundidad en ese momento, es imposible, pero con base a esa revisión general puedo darles recomendaciones. Y esas recomendaciones seguramente, si los otros estudiantes están escuchando, pues van a tenerlas en cuenta. Versus cuando se crean microsalas, cada grupo en lo suyo, pues no sé, me parece como un proceso bastante aislado. ¿M? Bueno, pues creo que hasta ahora ya mencioné la información más relevante de este proceso. Mm, estén pendientes, por favor, esta semana les voy a compartir este formato de organización del coloquio. Puede ingresar una persona por pie para diligenciar todos los datos de los integrantes del grupo o pueden ingresar todos los integrantes del grupo. Lo importante es que la información quede organizada, ¿sí? Y adicionalmente, bueno, no, yo les dejo los anuncios también. Les estaré compartiendo otra información importante en el marco del coloquio para que pues lo puedan tener en cuenta. ¿Listo? No sé si hay más preguntas, profes. Me preocupa que estén tan callados o la información ha sido muy clara, una de dos. Profe, ¿qué tipo de información más o menos se pone allí en el formato del coloquio? No sé si ya Eh, ¿te, la ref- dijo o qué. te refieres a este Excel? Sí, usted dice que va a mandar un formato del Sí, coloquio. ¿Qué es información este puedo? Excel. Es este Excel, es un formato de organización para el coloquio. Entonces, van los nombres y apellidos completos de los autores del PIE, sus cédulas, los códigos, el título de los PIE, ¿m? Y una fecha tentativa de presentación o sustentación en el coloquio. Entonces, para eso deben tener en cuenta la información que les compartí en los anuncios del aula. Allí están todas las fechas. Y el coloquio, por ejemplo, en esta ocasión se va a realizar en la semana del 8. Perdón, me estoy devolviendo acá en la presentación. En la semana del 8 al 12 de septiembre de 4 a 9 de la noche. Entonces ustedes eligen un día y una franja horaria tentativa para socializar sus peers. ¿M?
tener en cuenta que el proceso de sustentación o el tiempo que les asignan a cada grupo es de máximo 10 minutos, ¿sí? Ustedes deben presentar los PIE en 10 minutos. Y lo que sigue es posiblemente algunas preguntas que el jurado les va a realizar. Yo normalmente les anticipo porque si bien hay una agenda del coloquio, que es la que se les comparte en la tercera semana, y si ustedes lo citaron, por ejemplo, un grupo lo citaron el lunes 8 de septiembre de 5 a 5:15 y resulta que ustedes se conectan a esa hora, pero hay otro grupo que todavía está socializando, pues tengan paciencia. Lo que pasa es que a veces es muy difícil seguir al pie de la letra el cronograma. ¿M? Entonces, mi recomendación siempre es que se conecten 15 o 10 minutos antes de su sustentación. ¿M? De hecho, escuchar a otras personas también ayuda un poco. Pero pues, porfa, no se estresen si no pueden pasar a la hora que estaba asignada. Obviamente la idea es que se pueda cumplir, pero normalmente no pasa eso. A veces ocurren dificultades técnicas con Teams o que los estudiantes no, bueno, se confundieron de sala. Sí, pueden ser muchas situaciones que se presenten al respecto para que lo tengan presente y no se indispongan. ¿M? Listo. No sé, Karen, si tienes otra pregunta o se te quedó la manito levantada. No sé si estás hablando porque no te escucho nada. No te escucho nada. Si quieres, déjame tu pregunta en el chat porque no te escucho nada, Karen. Bueno, estimadas y estimados, la verdad, creo que hoy me rindió bastante en la explicación de los resultados y discusión. Entonces, bueno, voy a esperar a que Karen pueda presentar su inquietud y mientras tanto recuerden que la entrega uno ya está habilitada. Si tienen alguna pregunta, pues por favor recuerden usar la mensajería interna del aula o si quieren usar el correo para compartirme alguna pregunta, solo si es urgente. Aprovechen entonces esos canales de comunicación. ¿Listo? Antes de que se me olvide de pronto, si en los proyectos de intervención educativa, pues como normalmente se hacen en grupo, si algunos integrantes del PIE no se encuentran en este grupo y están con otro docente, es necesario que ustedes le comuniquen a la directora Laura que bien sea o los cambien a este grupo, que es el 305, o los lleven a ustedes al otro grupo. Pero es necesario que en el PIE estén en el mismo grupo con el mismo docente, ¿m? Para que por favor lo tengan en cuenta también.
Profe, buenas noches. Mi nombre es Jenny Páez Romero. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas noches. Señora, ya habíamos tenido con su merced clase con mi compañera Lina que ha intentado conectarse, sino que ella está en un pueblito más retirado y no, cada rato se desconecta. Estaba preocupada Sí, que me llegara di su merced. cuenta. Sí, pues, profe, hemos estado muy atentas, pues yo sé que ella también lo ha intentado, pues no he preguntado mucho porque pues más bien estoy pensando en todo lo que toca hacer. Sí, Pero señora. sí, sí, por mi parte, pues he entendido muy bien. Igual mañana tenemos tutoría, ¿no es cierto, profe? Según Sí, veo yo. señora. De Entonces, 7 ahorita, a 8, creo. sí, señora, vamos aquí a seguir revisando y pues cualquier cosa, profe, pues mañana le preguntaremos cualquier otra inquietud que nos salga Perfecto. de acuerdo acá a lo que estamos revisando en el pie que tenemos adelantado. Perfecto. Señora. Sí, la idea es que también aprovechen los espacios de tutoría, que lleguen con preguntas puntuales y así pues agilizamos el proceso. ¿Listo? Sí, señora. Profe, muchas gracias, muy A amable. ti, con gusto. Ya estoy leyéndote, Karen. Por cuestiones laborales se me dificulta cumplir con los horarios del ingreso a la clase. Mi pregunta es respecto a la entrega 1. En actividades se me refleja la entrega, pero con unas fechas de mayo. Oh, por Dios, déjame y reviso. De pronto sí fue un error de digitación mía. Sí, tienes toda la razón. Ya voy a hacer el ajuste en este mismo momento. El pie lo pueden subir a partir de hoy, ¿sí? Pero pues no creo que nadie tenga culminado el ejercicio escritural, ¿vale? Gracias por tu observación, la verdad no me había dado cuenta. La fecha límite de entrega es el 25 de agosto, como siempre, a las 11:59 de la noche. Y ya, listo, creo que ya quedó. Perfecto. Listo, ya lo ajusté, ya lo pueden consultar en el aula. Bueno, mis estimadas y estimados, si no hay más preguntas, entonces los espero mañana en el espacio de tutoría, ya esperando que hayan preguntas puntuales sobre sus PIE en la que pueda orientarles. Espero que pasen una buena noche, que les rinda bastante con esta primera entrega y gracias por su puntual asistencia. Un gusto acompañarles, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, profe, muy amable. A Gracias, ustedes. profe. Feliz noche.